En este video comenzaremos a ver el problema de seguimiento de referencias al momento de hacer una realimentación de estados aplicados, claro, al control por variables de estado. Comencemos. Hola, ¿qué tal controleros y controleras? Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo del canal de controlautomáticoeducación.com. Si no has visto nuestro curso de sistemas dinámicos lineales basados en la representación en variables de estado, dale clic a esta tarjeta que está saliendo aquí encima para que lo veas desde el primer episodio. En videos anteriores hemos venido tratando el concepto sobre el control por realimentación de estados, principalmente para sistemas regulatorios. Ya vamos a comenzar entonces a ver cómo podemos comenzar a seguir referencias cuando queremos aplicar este tipo de control por variables de estado. Así que veamos en qué consiste el problema de seguimiento de referencia. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Rápidamente, si te vas a la descripción de este video, vas a llegar al link que te redireccionará al sitio web de Control Automático de Educación, donde hemos visto todo de control por realimentación de estados, y verás entonces todo lo que vamos a ver sobre el control con seguimiento de referencia junto con los códigos de implementación. Continuando entonces con nuestro control en variables de estado, vamos a ver en qué consiste el problema de seguimiento de referencia. Cuando nosotros tenemos un sistema de control en lazo cerrado clásico como el que estamos observando en este diagrama de bloques, vemos que vamos a tener obviamente un controlador el cual genera una acción de control que es aplicada sobre la planta. Esa planta eventualmente pues viene siendo perturbado por diferentes disturbios externos que son ajenos al lazo cerrado de control, y a la salida pues tenemos unas variables las cuales podemos censar, bien sea con nuestros sensores o posteriormente podríamos estimar con los observadores, que eso será un tema futuro, para de esa forma realimentar el control y hacer entonces que mi sistema consiga seguir la referencia que nosotros vamos a preestablecer aquí en R. Entonces la idea cuando tenemos un problema de seguimiento de referencias en los sistemas del control es simplemente hacer que la salida Y, cuando el tiempo tienda a infinito, quiere decir que cuando ya pase un buen tiempo sea totalmente igual a la entrada. Es decir, que todo el lazo cerrado de control se va a convertir como si fuera en un bloque unitario, que lo que está aquí a la entrada se ve reflejado exactamente en la salida. Y eso es lo que nosotros deseamos hacer en un problema de seguimiento de referencia. Y para este caso, pues obviamente el error que se genera, que es la diferencia entre la referencia y la salida, pues cuando el tiempo está en infinito, o sea, cuando llegamos al estado estacionario o régimen permanente, pues sea igual a 0. Claro, siempre independiente del valor de la señal WT que vaya entrando y perturbando mi sistema. Cuando deseamos realizar un control en variables de estado que tenga como característica el seguimiento de referencia, vamos a notar que vamos a partir del mismo punto que veníamos estudiando hasta este video de nuestro curso por realimentación de estados. Es decir, que vamos a continuar utilizando la misma ecuación en lazo cerrado del espacio de estados, si recuerdan que era A menos B por K, sino que ahora pues vamos a adicionarle características extras para que consigamos seguir la referencia. Entonces, si este es el primer video que estás viendo sobre el control por realimentación de estados, dale clic a esta tarjeta, pues en esa tarjeta te voy a dejar una lista de reproducción exclusivamente con todos los videos que tratan solo sobre el control por realimentación de estados. En este contexto, para poder seguir una referencia constante, esto será importante, existen dos estrategias de control las cuales vamos a abordar en este canal por realimentación de estados, los cuales vamos a presentar a continuación. La primera estrategia es conocida como un precompensador estático y la segunda estrategia es la inclusión de un integrador en el lazo directo, lo que se conoce como aquellos sistemas del tipo servo. Aquí entonces vamos a ver las dos simplemente, pero nos vamos a enfocar principalmente en la segunda estrategia. La primera solo la vamos a introducir y vamos a entender un poco el concepto, que es lo que va a consistir este video, y en el siguiente video vamos a hablar sobre la inclusión del integrador y a realizar sistemas en el espacio de estados del tipo servo.
Si te interesa ver entonces ese control en variables de estado del tipo servo con seguimiento de referencias, te lo voy a dejar en esta tarjeta para que simplemente le des clic y puedas ver en qué consiste. Sin embargo, veamos primero la teoría sobre cómo podemos solucionar este problema de seguimiento de referencia. Para eso entonces comencemos entendiendo el primer método, que es el precompensador estático. En este caso tenemos el siguiente lazo de control. Vemos que aquí tenemos nuestro sistema como lo hemos venido trabajando en el espacio de estados y el cual hemos detallado minuciosamente en nuestro curso de variables de estado. Ya habíamos visto también cómo hacer la realimentación por ganancias de estados, que simplemente tomábamos los estados, hacíamos la realimentación con la ganancia y lo inyectamos a la entrada. Ahora, como ya tenemos una referencia, simplemente a nuestra ley de control pues le vamos a adicionar ese término de la referencia, como lo habíamos visto en los primeros videos del control por realimentación de estados. Sin embargo, ahora le vamos a adicionar un bloque extra, que será nuestro precompensador estático. Entonces la idea es inicialmente, como lo vemos aquí, es forzar que la salida y de k o y de s sea igual a la entrada, que la entrada será nuestra referencia, incluyendo entonces un término constante que será dado por h, que es el precompensador estático, en la entrada de realimentación de estados en el lazo cerrado, para lograr que la salida sea igual a la entrada en régimen permanente de nuestro sistema en variables de estado. Entonces, como nosotros ya habíamos hecho anteriormente, que la realimentación de estados sin la inclusión de la referencia hacía que el sistema se estabilizara dependiendo de los autovalores que nosotros definíamos, y que cuando colocábamos la referencia pues el sistema iba a intentar seguir esa referencia. Sin embargo, pues íbamos a quedar con un error en régimen permanente. Entonces aquí, cuando tenemos este lazo cerrado, estabilizamos la planta y simplemente con esta h le estamos inyectando una ganancia para hacer que ese error en estado permanente que hace falta pues sea compensado con ese nuevo bloque o ese nuevo precompensador. Simplemente vemos que ese precompensador está fuera del lazo cerrado, o sea que es un precompensador que ya entra en el lazo abierto, y ustedes ya podrán intuir los problemas que puede esto generar. Pero básicamente esta estructura permite entonces seguir la referencia del sistema y tener un error nulo en ciertas condiciones. Reservamos aquí entonces nuestro diagrama. Vamos a ver que el objetivo entonces para este control será determinar, claro, quién será nuestra realimentación de estados K y quién será nuestro precompensador estático H. Para eso entonces partimos de la ecuación. Sabemos que el sistema viene dado por AX más BU, la salida C por X, y en este caso la acción de control U viene dado por la realimentación de estados, que es menos KX, más el precompensador, que será H por la referencia. Entonces esto no es nada nuevo, ya lo hemos tratado en los videos anteriores del curso. Y si nosotros ahora sustituimos U aquí en la expresión de nuestro sistema, nosotros podremos determinar la dinámica del lazo cerrado del espacio de estados, que viene dado simplemente por esta ecuación. Tenemos el lazo cerrado, que ya lo habíamos dicho, A menos BK por X, más la inclusión del término de la referencia, que en este caso es el vector de entrada o matriz de entrada, por el precompensador H, que multiplica la referencia constante que estemos aplicando al sistema. Ustedes pueden, claro, tomar esta ecuación en variables de estado y obtener la función de transferencia en lazo cerrado, como lo hemos venido haciendo, que sabemos que la función de transferencia en lazo cerrado GF es simplemente la matriz C que multiplica a la inversa de SI menos A barra. En este caso el A barra es el A, como esta es la función de transferencia en lazo cerrado, entonces simplemente es esta nueva A, que es el de lazo cerrado, o sea, A barra es A menos BK, que multiplica al vector de entrada, pero vemos que el vector de entrada en este caso es ¿quién? Es B por H, entonces B por H. Si ustedes hacen este producto, podrán obtener en su representación entrada-salida o en su representación función de transferencia la equivalencia del sistema que está representado en variables de estado. Vamos a ver entonces que él consigue seguir la referencia. Para eso vamos a aplicar el concepto del valor final en la transformada de Laplace, que si no sabes, aquí en este canal tenemos un video súper rápido que nos explica detalladamente el concepto del teorema del valor final, que simplemente si le das clic a esta tarjeta podrás entender en qué consiste, que es bastante utilizado aquí en los sistemas de control. Tomando nuevamente nuestra función de transferencia en lazo cerrado, que la vamos a llamar como G, en este caso vamos a ver que el precompensador, si tenemos el lazo cerrado, sería G, y vamos a dejar el H por fuera.
Entonces ese función de transferencia en lazo cerrado lo vamos a multiplicar por ese precompensador H. Y la idea que es por el teorema del valor final, si estamos en el tiempo continuo o en S, es que cuando S tienda a 0, o sea, ya cuando esté en el estado estacionario, pues sea igual a la identidad. Si conseguimos que ese lazo cerrado, todo este lazo cerrado sea igual a la identidad todo completo, entonces vamos a hacer que lo que yo le inyecte a la referencia va a ser igual a la salida, o sea que estamos siguiendo la referencia. Esto claro, recordando que esto es importante porque esto es para una entrada que sea constante, es decir, para una entrada del tipo escalón. Pero ¿qué sucede si esa señal de entrada no es constante? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una señal periódica, por decir un seno. Entonces, en este caso, basta hacer con que la ecuación que vemos aquí sea igual a la identidad, pero ahora para esa entrada periódica. Es decir, nosotros tenemos el lazo cerrado que tiene que ser igual a la identidad, pero en este caso ya no evaluado en 0, porque 0 es para una entrada del tipo constante, sino que ahora S pues tendrá que ser igualada o tendrá que ser calculada en la frecuencia, por ejemplo, de la señal periódica. Entonces sustituimos S por J omega, donde omega pues será, como ya les dije, la frecuencia de la señal de entrada. Y de esa forma, pues si ya tiene una señal del seno a la entrada con ese precompensador calculado de esa forma, podrán seguir entonces la referencia con error nulo. Por lo tanto, el precompensador es determinado a través de la siguiente ecuación. Tenemos nuestra matriz H, que simplemente será el inverso de nuestra función de transferencia en lazo cerrado, que es simplemente C por A barra. Sabemos que A barra es A menos BK por B, toda la inversa. Y de esa manera consigo calcular quién es H. Entonces ustedes pueden hacer ese cálculo, pueden hacerlo en MATLAB, que es súper rápido y sencillo de hacer. Y aquí entonces la utilización del precompensador estático para tener un error en régimen permanente nulo ante una referencia constante tiene el inconveniente de ser poco robusto ante las variaciones de los parámetros del modelo de la planta. Es decir, que si nosotros tenemos un modelo que será nuestro sistema y hacemos el cálculo del precompensador, vemos que como el precompensador está fuera del lazo cerrado, si hubiera un pequeño error al momento de modelar nuestro sistema, entonces este cálculo o ese precompensador pues no va a compensar adecuadamente el error y puede eventualmente entonces tener un error en estado estable del sistema, porque claro, vemos que ese precompensador simplemente le está inyectando una ganancia a este lazo cerrado. Entonces por eso no es tan interesante utilizar este precompensador por su baja robustez, y ese problema lo vamos a solucionar entonces en el siguiente video, agregando un término integrador o agregando los modos no estables de la entrada para poder seguir la referencia. Por eso, si quieres ver ese video, simplemente dale clic a esta tarjeta que está apareciendo en este momento. También te invito a que te suscribas a este canal dando clic en mi foto y que te suscribas a nuestro curso de Simulink para que aprendas a realizar controles en esa plataforma. Nos vemos en el siguiente video.